una vez más en casa, disfrutando de nuestro Padre Celestial. Amén. La guerra es peleando, ¿cierto que sí? Y sin duda alguna el enemigo no está nada feliz hoy, pero ya está vencido. Ya Dios lo venció. Y si nosotros estamos en Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él, que ya lo hizo. El tema que vamos a compartir en esta mañana es la oración. A los que tienen la buena costumbre de tomar apuntes, la oración. E inicio con una frase. Cuando oramos, ponemos en acción nuestra dependencia de Dios. Cuando no oramos, dependemos de nosotros mismos. Y esto nos hace autosuficientes. Cuando yo oro, cuando tú oras, reconoces que dependemos del Señor. Cuando no lo hacemos, nos volvemos autosuficientes. Y nuestra vida no es autosuficiente, dependemos de Él. Y nosotros no debemos sustituir la oración por nada. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Es un texto que tengo claro que no sabemos, pero hoy lo vamos a estudiar un poquito más. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nos está haciendo una invitación muy agradable, ¿verdad? Pedid. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cuál es la razón por la que nosotros oramos? Hagámonos esta pregunta y tratemos de desarrollarla a lo largo de esta mañana. ¿Cuál es la razón para orar? Si el Señor todas las cosas las sabe. Dice la palabra que ni siquiera ha llegado la palabra a nuestra boca y ya Él la sabe. Y a veces argumentamos eso para no orar. Señor, ya tú sabes lo que te voy a pedir, Señor. En el capítulo 6 de Mateo, una hojita atrás, el versículo 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidan. Ahí está la respuesta. El Señor sabe todas las cosas. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Todo lo sabe. Así que cuando oremos, no pretendamos impresionar a Dios. Cuando oremos, no pretendamos llegar a informarle: Señor, vengo a orar y a comentarte algunos asuntos para que estemos aquí a cuentas. No. La razón por la que Dios quiere que tú y yo oremos es porque Él quiere tener intimidad con nosotros. Una de las razones es esa. ¿Qué es lo que quiere tener Dios con nosotros? Intimidad con nosotros. Nosotros no lo necesitamos. ¿O sí lo necesitamos? ¿Qué piensa? Sí lo necesitamos. Y a veces vivimos como si no lo necesitáramos. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Estabas ahí cuando creó el universo? No estábamos. No nos necesita. Tú y yo sí lo necesitamos a Él. Y a pesar de que Él no nos necesita a nosotros, Él nos invita a trabajar con Él y para Él. A pesar de que no te necesita y no me necesita. Porque Él es un Dios de unidad y anhela que trabajemos juntos y que hagamos lo que al Padre le agrada. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y Dios quiere de ti y de mí
nuestra adoración. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Tú haces parte de la creación y uno de los propósitos por los cuales Dios te ha creado es para que con tu vida tú alabes su nombre. Y adoramos y alabamos al Señor en oración. La primera razón por la que tú y yo necesitamos entrar en ese secreto es porque Dios anhela nuestra intimidad. Anhela nuestra intimidad. Anhela contarnos cerquita al corazón, hablarnos. Anhela que aprendamos a conocerle a tal grado que cuando la bulla es mucha, podamos identificar su voz. Porque como hemos estado en la intimidad con Él, le conocemos. Piensa por un ratico cuando estás en un centro comercial y hablas y tus hijos están relativamente cerca. Ellos no estaban contigo, tú llegas al lugar. ¿Qué es la primera reacción cuando ellos escuchan tu voz? Me pareció escuchar la voz de mi papá, ¿dónde está? Y cuando te ven, corren hacia tus brazos, ¿cierto? Y uno se emociona. ¿Por qué? Porque en el centro comercial hay mucha bulla. Y aún así, escucharon que papá llegó e identificaron su voz. Y Dios anhela que tú y yo, en medio de este mundo y el afán que tiene el mundo, logremos identificar su voz. Porque nuestra intimidad es tal que hemos aprendido a desarrollar nuestro oído para escucharle. Otra razón, la segunda razón por la que Dios quiere que nosotros oremos, a pesar de que Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, es que Él quiere que tú y yo permanezcamos en Él y demos mucho fruto. No solamente permanezcamos, sino que demos mucho fruto. Te invito a buscar en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice el texto de la siguiente manera: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La segunda invitación, la segunda razón por la que debemos orar es para permanecer en Él. Piensa por un momento en un árbol que tiene una rama un poco tronchada, pero esa rama está cargada de fruto. ¿Crees que ese fruto va a durar mucho? Y si estaba pequeño, se quedó pequeño y se secó pequeño, porque no estaba totalmente dependiendo de la sábila del tronco, sino que se tronchó y lo poquito que pudo crecer, hasta donde le llegó la fuerza, hasta ahí creció. Y se murió. Separado del árbol, ese fruto no se desarrolló, no creció lo suficiente, así que no pudo ser un buen fruto ni llevar mucho fruto. Tú y yo, separados del Señor, no podemos hacer nada. Podemos dar pataletas de ahogado. Podemos intentar en nuestra autosuficiencia decir, he logrado esto o aquello. Podemos tener las mayores adquisiciones monetarias, podemos ser las mejores personas a nivel mundial reconocidas. Pero si el Señor decide cerrarnos la llave del oxígeno, hasta ahí llegamos. Porque eso que no vemos, pero de lo que dependemos tanto, viene de Él. Dios quiere que tú y yo aprendamos a permanecer, no a medias, sino completamente en Él, y poder dar un buen fruto. En la medida que tú y yo permanecemos en Él, crecemos, nos desarrollamos, somos fuertes como esa fruta que permanece en el árbol hasta que se desarrolla por completo, ¿cierto? Ustedes ven un árbol de mango y miran el mango y dicen, ay, todavía está muy pequeñito, vamos a dejar ahí que coja fuerza. Pero cuando ya lo ven así pintoncito, ya más madurito, más amarillito, dice, ya está listo, ya se desarrolló, ya creció todo, ha dado este árbol un buen fruto. Nosotros somos un arbolito que debe dar un buen fruto. Pero si nos separamos, si no permanecemos, si hacemos las cosas a nuestra manera, ese fruto se puede estancar.
muchas veces se puede secar, porque separado de Él, nada podemos hacer. El versículo 7 del mismo capítulo 15 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tú quieres ver respuesta de lo que estás pidiendo? Aquí hay un sí condicional: si permaneces en mí y además mi palabra permanece en ti. Eso requiere intimidad. Eso requiere que entremos en ese secreto y permanezcamos en él. En tercer lugar, Dios anhela que crezcamos para que nos desarrollemos. En primer lugar, para que tengamos intimidad. En segundo, para que permanezcamos. En tercer lugar, para que nos desarrollemos. Y nos desarrollemos en la oración, nos desarrollemos de manera tal que crezcamos y demos un buen fruto. Yo les voy a colocar un ejemplo en este punto. En una ocasión, un chico muy simpático, a su parecer, llega aquí a la iglesia, empieza a crecer, a conocer muchas personas, y entre tantas personas conoce una jovencita que le llama la atención y empieza a analizarla, y cuando tiene la primera oportunidad le habla: hola, mucho gusto, yo me llamo fulano de tal y me gustaría conocerte un poquito más, me gustaría que seamos amigos. Y la chica se lo queda mirando, lo repara, le dice: no, gracias. Sigue aquí en la iglesia, hola, aquí hubo, Dios te bendiga, ya está ahí. Pero que seamos amigos, déjame pensarlo. El chico se va y dice: bueno, ¿y qué pasó? Yo no me veo mal. Ni siquiera quiso que dialogáramos. Verdad, yo esta mañana salí tan rápido que ni siquiera me jugué bien la boca. Debió ser el mal aliento que no le gustó. No, la próxima vez tengo que cambiar el asunto. Bueno, el chico dice: ya tengo que cambiar esto, tengo que estar pendiente de mi presentación si quiero dialogar con alguna de las chicas. La siguiente vez el chico dice: no, vamos a organizarnos, me lavo la boca, me pongo bien bonito, a mi parecer bien organizadito, y voy a hacer el siguiente intento. Si hoy la veo en la iglesia, vuelvo y hablo con ella. Y el muchacho bien emocionado llega, la ve y dice: se termina el servicio y hablo con ella. Y hace el siguiente intento. Y en respuesta al muchacho le dicen: no, yo no voy a salir contigo. Dice: bueno, ¿y ahora qué pasó? Ya me cepillé, ya me organicé. Seguro que esta ropa que tengo no es que le guste mucho. Voy a dejarla por un tiempo quietecita y voy a mejorar. Y empieza a trabajar en él mismo. Dice: no, es que este corte de cabello como que no es el mejor, me va a tocar llamar a Gloria para que me ayude y me haga un buen corte. Voy a tener que ir donde Vicky para comprar una buena ropa y que me haga pues estar bien vestido. Vamos a hacerle propaganda a las que trabajan con catálogos también. Vamos a comprar perfumes en Dupré y en Natura. Vamos a buscar todo lo que necesitamos de tal manera que me vea bien. Entonces ya se organiza, se organiza bien bonito, se corta el cabello, se corta las uñas, se arregla, tiene una muy buena presentación y dice: ya, yo no creo que esta vez me vaya a decir que no. Y va y busca y le dice: hola, ¿cómo estás? Mira, rato sin verte, qué bueno que estemos aquí en la iglesia. Terminaron de hablar y: oye, todavía estoy pendiente, a mí me gustaría hablar contigo. Y la chica le dice: qué bueno, me alegra, pero todavía no, otro día. Dice: bueno, ¿y entonces qué está pasando? Todos los esfuerzos que estoy haciendo. Y ese chico dice: no, yo necesito hacer algo bien hecho. Así que, Señor, ya yo hice todo de mi parte. Ya mi esfuerzo está hecho. Me ayuda, Señor. Y empieza ese chico ya no a estar pendiente de hablar con la chica, sino a estar pendiente de conocer al Señor. Y a crecer en el Señor. Y a descubrir muchas cosas que él por sí mismo no se había dado cuenta. Resulta que se dio cuenta que era arrogante al hablar, pero cuando estuvo en el secreto con el Señor dijo: con razón, fui muy altivo cuando le hablé, no debía hacerlo de esa manera, voy a cambiar. Y empieza a cambiar. Cualquier otro día que no estaba pensando hacerlo, se encuentra con la chica y dice: ya tantas veces me ha dicho que no, así que mejor la voy a saludar y ya. Y llega y la saluda muy amablemente y la chica le dice: oye, qué bien, qué bonito estás. Desde la última vez que te vi,
has cambiado, ay, te cortaste el cabello, wow, te ves simpático. Y él dice, bueno, ya se está dando cuenta que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y le dice, ¿te gustaría salir conmigo? Y la chica le dice, listo, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo hablamos? Ahora la pregunta es, desde el primer día que él hizo el intento hasta el día que le dijeron que sí, ¿el chico se mantuvo igual o cambió? Cambió, colocó su mejor esfuerzo, se arregló su presentación personal, pero también arregló algunas cosas en su corazón. El primer día que tú iniciaste a orar es totalmente diferente a cómo oras hoy, porque en el secreto del Señor uno aprende a crecer. En el secreto del Señor uno aprende a desarrollarse. En el secreto del Señor uno entiende que ya no va a orar con arrogancia, porque a veces nosotros somos altivos aún para hablar con el Señor. En ocasiones creemos que todos nos los merecemos. Ay, ya yo se lo dije al Señor, yo estoy esperando que algún día Él me responda. Pero he dejado la intimidad, he dejado de permanecer, me he estancado, pero quiero que Dios me responda. Y el texto en Juan 15:7 nos dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen, entonces tienes luz verde para pedir. De lo contrario, no. Cuando crecemos, aprendemos dependencia. Cuando estamos en ese crecimiento, aprendemos a confiar en que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Cuando crecemos, maduramos de manera integral. Cuando crecemos y nos dejamos desarrollar, ya ese fruto no se va a quedar así estancadito, sino que va a crecer, porque está permaneciendo en la vid y va a llevar un fruto que permanezca, va a llevar un buen fruto que va a ser evidente. Cuando tú y yo crecemos, le permitimos al Señor moldear nuestra vida. Y ahí vemos a Dios actuar a nuestro favor. Otra razón por la que debo orar es porque al orar reconozco que mi dependencia es del Señor. No se trata de nosotros, no es en nuestra fuerza, dependemos del Señor. El Señor nos invita a 3 cosas en Mateo 7:7. Pedid, buscad y llamar. Debemos aprender a hacerlo a la manera del Señor. En Santiago 4:3 nos dice que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Leamos el texto. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal. Pedid para gastar en vuestros deleites. Así no podemos recibir nada si no estamos bien enfocados. Pero Lucas 18:1 nos invita a perseverar en la oración y nos dice, orad siempre y no desmayéis. El chico, por mucho que le decían que no, permaneció hasta el día que le dijeron que sí. Y muchas veces tú y yo empezamos a orar y ya hemos orado 2 veces por eso y decimos, ay no, Señor, algún día tú me responderás. Y la invitación que nos está diciendo es, no, Señor, hay que orar siempre. Y no desmayes, mantente firme. En Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, también nos añade algunas cositas que debemos tener en nuestra oración. Y debemos tenerlas muy claras. Dice, por nada estéis afanosos. Cuando entres a orar, no entres afanado. Entra a tener intimidad con tu Señor. Entra a disfrutar a tu Padre. Entra a gozarte con Él. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, tienes la oportunidad de desbordarte. Papito, esto es lo que me está pasando. Necesito que me escuches, necesito hablarlo contigo. Tú conoces todas las cosas, pero también sé agradecido. El texto sigue diciendo, con acción de gracias. Entra a la presencia del Señor con acción de gracias. Y hasta aquí tenemos 4 razones por las que debemos orar. Primero, para tener intimidad con el Señor. Segundo, para permanecer y dar un buen fruto. Tercero, para desarrollarnos, para crecer. Y en cuarto lugar, para depender
depender de Él. Hemos entendido que el Señor nos ha llamado y nos ha pedido, nos ha solicitado que pidamos, que buscamos y que llamemos. Y que lo hagamos con acción de gracias. Ahora te pregunto, ¿hay gratitud en tu oración? ¿O llegas a orar como cuando vas a orar por los alimentos y tienes mucha hambre y te sientas y le dices, Señor, te doy gracias por este amén? No dices nada, estás deseoso de comer. Señor, gracias por este día, gracias. Señor, hablamos en la noche que no me da tiempo, el bus me va a dejar. Eso no es intimidad, eso no es secreto, eso no es deleitarse en la palabra del Señor. Pero queremos que nos vaya bien. Para que nos vaya bien, debemos permanecer en Él. Debemos orar por todo, tanto por preparar una enseñanza como para ir de compras. Debemos aprender a escuchar la voz del Señor. En una ocasión, estando en Medellín, estábamos haciendo compras. Yo estaba haciendo compras, mis hijos en el colegio y mi esposo en la universidad. Y yo cogí algunos artículos y los coloqué en el carro. Cuando cogí uno en específico y lo coloqué, yo pude escuchar la voz del Señor que me dijo, no lo lleves. Y yo, fueron ideas mías, sigamos, vamos a otro carril, busquemos otras cosas que necesitamos. Y yo seguí haciendo mi compra normal. Cuando llega el momento de pagar y yo saco ese artículo del carro para pagarlo, y a la chica lo va a coger, yo escucho nuevamente, no. Y yo le dije, espérate un momentico. Cogí el artículo y lo coloqué y le dije, ya no lo voy a llevar. Pero iba así como, no lo voy a llevar, tú sabes que lo necesito, Señor, ¿y por qué me dijiste que no? Y ya va, estaba la pastora peleando con el Señor en ese momento mentalmente. Obviamente, delante de la chica de la cajera no. Cogí todos mis productos, llegué a la casa, ya Harold había llegado. Y me dice, mira, mientras estaba afuera, te vinieron a visitar y te dejaron estas cosas. Y yo fui a mirar y cuando miré, lo que el Señor me dijo, no lo lleves, lo tenía en casa. Eso es algo que solo hace Dios. Pero si yo no logro escuchar la voz de mi papá, aún en esos detalles, yo voy a invertir en algo que ya el Señor había preparado para mí. Por eso necesitamos la intimidad, por eso necesitamos el secreto, por eso necesitamos estar en el altar. Porque en un supermercado cualquiera me hubiera dicho que estás loca, tú a quién estás escuchando hablar. Pero como conozco la voz de mi papá, entonces le obedezco. Porque es mi padre y porque estoy ahí en su secreto. Amén. Lo siguiente que nos pide es que busquemos. Pero no podemos buscar algo que no conocemos ni a alguien que no conocemos. Si yo le pido el favor a alguno de los que están acá que vaya a mi oficina y me consiga un libro, el detalle es que no me acuerdo cómo se llama, no sé dónde lo tengo, no recuerdo ni cómo es la carátula del libro. ¿Lo va a encontrar? Imposible. Pero si yo le pido el favor y le digo, en mi oficina, sobre el escritorio, tengo un libro llamado tal, la carátula es así, así, así. Esa persona llega tranquilita, la busca y me dice, pastor, aquí está. ¿Por qué? Porque le di idea de lo que estaba buscando. Cuando tú conoces al Señor y sabes a quién estás buscando, tú vas directo al secreto, no vas a tientas. Y buscas porque necesitas tener comunión con Él. Buscas porque le anhelas a Él. Dios nos invita a que nos acerquemos a Él. Y Él ha prometido acercarse a nosotros. Y eso lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 8. Ahora, también nos invita a llamar. Tenemos que llamar a una puerta que esté cerrada hasta que se abra. Insistimos, insistimos, insistimos. Tal como es el caso que encontramos en el capítulo 11 de Lucas. Lucas, capítulo 11. Te invito a buscarlo. Vamos a leer el texto. Les dijo también, ¿quién de vosotros tenga un amigo les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué
ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nuevamente, insistencia. Estas casas de las que el relato bíblico nos está diciendo, no es como ahora que cada quien tiene una casa tiene 3 alcobas, cada quien tiene su cuarto y si te necesitan te llaman y necesito tal cosa. No. En ese tiempo era una casa, sus 4 paredes, cerrada la puerta, todo era cama. Y él le dice: mira, mi familia, primero llega a medianoche, segundo, todos estamos dormidos. Si en esta familia no tenían todos los recursos, lo más seguro no tenían un pesebre donde guardar los animales. Así que lo más seguro es que también dentro de la casa había unos animalitos. Ahora imagínense la escena. Medianoche, un amigo toca la puerta, le dice: no me molestes, se van a despertar todos los hijos. Todos duermen en hileras, en el piso. El papá tiene que levantarse y despertar a todos en la casa para poder abrir la puerta. Y hasta ahora empiezan a ladrar el perro, a maullar el gato, la ovejita empieza a hacer una cosa. Si hay bebés en la casa empiezan a llorar. ¡Qué revolución! Por un amigo que llegó: necesito ayuda, por favor, dame 3 panes. Y este tema está hablando de la oración y le dice: mira, si un amigo se levanta y te lo entrega, no tanto por ser tu amigo, sino por tu persistencia, porque estás pidiendo, porque estás buscando. Ahora, ¿cuánto más tu Padre si tú vas al secreto y le pides a Él? Si tú vas al secreto y creces y te desarrollas como Él quiere que te desarrolles, ¿cuánto más lo hará tu Padre Celestial? El Señor nos invita a que cuando nosotros pidamos, nosotros estamos pidiendo generalmente por algo que deseamos. Cuando buscamos, ya lo hacemos con algo de discernimiento. Estamos buscando algo específico. Y cuando llamamos, lo hacemos con determinación. Y el Señor quiere que nosotros entremos a su secreto de esa manera. Nosotros debemos tocar las puertas de los cielos en oración, ser constantes y ser agradecidos. Tenemos en Mateo 15, 21 al 28, le voy a parafrasear la historia de la mujer cananea. Una mujer que viene siguiendo a Jesús y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesito un milagro, necesito que hagas algo. El Señor se devuelve y le dice: mira, yo no he venido sino a las ovejas de Jerusalén. Y empieza a hablar con ella y le dice: mira, los perrillos tienen hambre. Dice: pero sus amos le dan de las migajas que caen. Le responde la mujer. El Señor de una u otra manera la trata fuerte. Esa forma como el Señor le responde, yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho Dorilde y Janet si en ese momento el Señor le habla de esa manera? Si hubiera seguido hablando con el Señor, hubiera dicho: ven, y yo que creía que este era el hijo de David, que sanaba, que hacía milagros, y mira lo mal que me trata y lo arrogante que es. Pero esta mujer reconoce que necesita al Maestro. Y a pesar de la respuesta fuerte del Señor, ella le dice: tienes razón, Señor, no merezco nada, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Jesús la mira y le dice: no había visto tanta fe. Ella conocía de Jesús a un Jesús que hacía milagros, un Jesús que sanaba, un Jesús que daba respuesta. Y ahora que ella está buscando, no encuentra esa respuesta. Encuentra a alguien hablándole fuerte, hablándole duro. Pero ella insiste, ella busca, ella llama, ella pide y al final ella recibe de acuerdo a lo que ha pedido.
Dice el texto en el versículo 28 del capítulo 15. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Entonces observamos allí una mujer arriesgada. Y este tema también nos habla de la oración. Y este tema también nos dice, tú y yo debemos tener esa actitud de esa mujer. Una mujer que pide, que llama la atención de Jesús. Y que a pesar de la respuesta inicial del maestro, le dice, tienes razón, Señor, pero te necesito. Necesito que tú hagas algo. Dios necesita de ti y de mí que le busquemos, que le disfrutemos. Más que lo que necesite Dios, tú y yo necesitamos buscarle. Tú y yo necesitamos estar en ese secreto del Señor. Tenemos un ejemplo mayor y es el ejemplo de Jesús, que en el momento de dificultad, de crisis, en el momento más duro de su vida, Él también recurre a la oración. Vamos al capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer 3 versículos. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Estamos a las puertas de un acontecimiento crucial, que si no se hubiese dado, tú y yo hoy no estuviéramos aquí. Pero su obediencia nos tiene aquí hoy, su gracia y su amor. Él va y se retira a orar. En el versículo 42 leemos de la siguiente manera: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, que estoy leyendo mal, perdón. Le dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Señor, aquí estoy, esta es mi realidad, pero no lo quiero hacer a mi manera. Y era Jesús. Podía haber pasado otra situación, pero Jesús estaba ahí en ese momento diciendo: Padre, el mejor lugar donde puedo estar es en tu secreto. Esto es muy fuerte, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Cuando tú y yo oremos, pidamos que sea la voluntad del Señor, aunque fuerte para nosotros, porque muchas veces no es lo que queremos. Y en tercer lugar dice el versículo 44: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Era una oración con angustia, una oración con clamor, una oración con ruego. Y fue al mejor lugar, al secreto de su Padre, donde fue fortalecido, donde fue vivificado para seguir y cumplir su misión. Es en el altar donde somos fortalecidos, es en el secreto donde somos pulidos, es allí donde crecemos. Dios tiene algunas maneras de respondernos. Hay respuestas que son sí, respuestas que son inmediatas. Hay respuestas que son un no. Y no nos gusta que nos digan no. Pero hay otras respuestas en las que nos hace esperar. En esas respuestas inmediatas yo le puedo contar muchos testimonios de ver a Dios actuar de manera casi que instantánea. En una ocasión, estando en Medellín, teníamos la última media taza de harina, porque no estaba la taza completa. Estábamos los 4 y un compañero. Y yo miro la situación y digo, bueno, llegó la hora de comer, aquí no hay mucho que hacer, pero con lo que hay se hace. Y preparé unas arepitas, salieron 3, éramos 5, y colocamos las arepas en la mesa, oramos y le dijimos a los niños y a Isaías: bueno, chicos, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor lo que el Señor va a hacer. Esto es lo que hay. Dios trabaja desde nuestra realidad. Pero tenemos un Dios que supera lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, compartimos las arepitas y todo, y luego dijimos, vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor por lo que viene. Para esa fecha faltaban 3 días para que se acabara el mes. Es decir, faltaban 3 días de comida, 3 días de colegio y las meriendas y todo lo que esto implica. Y no había nada, pero había fe. Y teníamos un Dios al que le creíamos. Entonces, oramos y le dijimos: Señor, gracias por tu provisión. Gracias por lo que vamos a comer. Permite que esto sea suficiente para que puedan comer, ser fortalecidos e irse a dormir. Y mañana levántalos con tu fuerza y provee lo que necesitamos para mañana. Le dijimos al Señor: gracias por lo que viene en camino. Y gracias porque esto nos aumenta la fe, nos lleva a creerte a ti. Terminamos de orar y Isaías dice: voy a subir, tengo que hacer un trabajo. Cuando va a abrir la puerta, en el momento tocan la puerta. Y él se queda. Me dice: pastora, abro. Y yo: abre, no hay ningún problema. Isaías abre la puerta y se encuentra con una vecina que lleva unas bolsas y le dice: ¿la pastora se encuentra? Le dice: sí. Dice: no, pero no la llames. Dile que esto que está aquí se lo mandó el Señor. Cuando yo estaba haciendo unas compras, el Señor tocó mi corazón y me dijo: la pastora Dori necesita algunas cosas, llévaselas. Y yo se las traje. Isaías recoge las cosas y me queda mirando así, las coloca sobre la mesa, pero todo el mundo sorprendido, los niños así todos como que... Y dice Daniel, suelta la frase: mami, apenas se lo estamos pidiendo al Señor y ya el Señor tenía a alguien en el almacén comprándonos las cosas, mami. Yo le dije: ese es el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios al que nosotros adoramos, es el Dios que nos sustenta a nosotros. Es un Dios que va más allá de lo que nosotros pedimos. Testimonios hay muchos, el tiempo se nos ha ido acortando. Pero quiero decirle que el enemigo trabaja mucho en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros no nos enfilemos en la oración. En cierta ocasión estaba casualmente predicando en Medellín. Estaba enseñando un tema que dice: cuida tu mente y tu corazón en oración. Mientras enseñaba y estaba emocionada compartiendo la verdad de la palabra, me llegó un pensamiento. Y dice: ¿y qué vas a comer si en tu casa no hay comida? O sea, imagínense, yo predicando en la iglesia así, yo consciente de lo que estoy haciendo, y llega ese pensamiento. Y yo le dije a la iglesia en ese momento: el mismo Dios que lo hizo antes lo seguirá haciendo. Y tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Y yo misma reprendí en mi mente y seguí. Cuando llegamos a la casa, efectivamente no había nada. Y llega nuestra hija Keren Estefanía y abre la nevera y dice: mami, no hay huevo. Así en esa frase: no hay huevo. Y yo me quedo mirándole y le digo: hija, no hay plata. Entonces me dice: mami, ¿qué vamos a hacer? Y yo: oremos. ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer nosotros? Depender del Señor. Recuerdo que con hambre, 2 de la tarde, sin comer, después de enseñar 2 escuelas dominicales allá en Medellín, nos reunimos en la sala, los 4 nos tomamos de las manos y le dijimos: gracias, gracias. No hay por dónde, no hay nada. Hemos decidido no llamar a nadie y decirle: estamos en esta situación, sino ir al secreto. Hemos decidido creerte, Señor. Aumenta nuestra fe y aumenta la fe de nuestros hijos. Les dimos un vaso de agua, se fueron a organizar algunas cosas. Harold y yo nos quedamos ahí como: Señor, haz algo, por favor. Señor, no nos dejes en vergüenza con los niños. Y ahí orando. Y luego nos pusimos a hablar. 3 horas más tarde, nos llamaron: pastores, los están buscando una familia. No, así que suba. Nos dijeron quiénes eran y le dimos. Y llega esa familia con un saco de comida. Pero no era cualquier comida. Nosotros en Medellín, donde todo es caro, y nos llevaron suero, ñame, queso, comida de la costa. Eso era oro para nosotros. Y vemos a Dios actuar allí. Y en ese momento llega la chica y me dice: ay, se nos estaban quedando los huevos. Una caja de huevos. Y le decíamos: Keren, Dios responde. Dios es fiel. Pero Dios quiere y anhela que tú y yo estemos en el secreto. Dios quiere y anhela que tú y yo le busquemos. Dios anhela que permanezcamos en Él. Porque se trata de Él, no se trata de nosotros.
Se trata de buscarle, se trata de obedecerle. Se trata de agendar nuestra vida y decir, es tiempo de orar, es tiempo de permanecer. Si mis palabras permanecen en ustedes, si mis palabras permanecen, entonces pedid. Es el Dios que lo hace, es el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Pero ¿saben por qué no lo disfrutamos? Porque no le conocemos. Porque es muy poco el tiempo que estamos en el secreto y en el altar. Y Él nos anhela celosamente. Recuerden esas razones. Él quiere intimidad. Él quiere que permanezcamos. Él quiere que nos desarrollemos, que crezcamos en esa intimidad. Él quiere darnos respuesta. También hay respuestas que son un no. Tenemos al apóstol cuando le decía, Señor, este aguijón, por favor, quítame este aguijón. 3 veces oró, dice el texto bíblico. Y la respuesta del Señor fue mucho más allá de lo que le estaba pidiendo en lo físico. Le dijo, bástate en mi gracia. Te doy algo más, algo mejor, algo que te va a sostener. Tal vez uno está pidiendo que nos quite algo físico. Y el Señor nos quiere dar algo mejor. Que independientemente de lo físico, va a superar eso. Y es su gracia. Bástate en mi gracia. Eso que tal vez Él estaba pidiendo, quítamelo. Él le decía, yo sé que es esa debilidad. Por eso mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Hay respuestas del Señor en las que nos toca esperar. Porque estamos como el muchacho en el proceso. Estamos aprendiendo a crecer. Y el Señor tal vez nos diría, si te lo doy ahora, te desvías del propósito. Y te estoy entrenando para algo mejor. Sin duda alguna Dios tiene respuestas para nosotros, pero nos anhela en el secreto. Anhela que nosotros podamos tener esas recompensas. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Dios es bueno. Dios es sabio. Y Él siempre nos va a dar lo mejor. Por eso tú y yo debemos buscarle con detenimiento. Estudiar, escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida. Ella es nuestra vida. Ella es la sábila que debe recorrer nuestra vida, para que tú y yo como árbol de vida demos un buen fruto, porque estamos pegaditos a la vid, porque permanecemos en el secreto del Señor. Nosotros no lo podemos hacer sin Él. Él lo puede hacer sin nosotros, pero Él nos invita a que lo hagamos con Él. Entremos a ese secreto y adoremos al Señor en plenitud de gratitud, en plenitud de adoración, de alabanza. Padre, gracias por lo que tú haces. Gracias porque eres Dios, porque eres real, porque te manifiestas. Porque podemos escuchar tu voz y en la medida que nos deleitemos en ti, en la medida que te conozcamos, vamos a identificar tu voz. Vamos a ser hijos obedientes, pero necesitamos ser hijos dependientes del altar, dependientes del secreto. Necesitamos estar a cuentas contigo, papá. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad, que nos asista. No llegamos a pedir, no llegamos a decirte, Señor, esto o aquello, porque es un irrespeto mandarte, Señor. Llegamos adorándote. Llegamos con acción de gracias, con gratitud en nuestro corazón, con gozo, aprendiendo a descansar y no estar afanosos, dándonos cuenta que tú eres real y que ahí justo donde está esa necesidad, tú también la conoces, pero anhelas que te la diga. Que en mi secreto, Señor, pueda permanecer, pueda crecer, pueda desarrollarme en mi fe, Señor. Y no me pides que sea una fe enorme, como el tamaño de una semilla de mostaza, basta. Pero necesitas, Señor, que yo crea y te obedezca, que yo dependa de ti, Señor. Padre, no se trata de nosotros, se trata de ti en nosotros.
Enséñanos a orar como conviene. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos, Señor, a pensar en nuestra alteridad. Gracias. Gracias por lo que hoy nos has dado, Señor. Padre, que no sea palabra que pasó hoy, quedó hasta allí, sino que ha sido expuesta tu palabra y ella no vuelve vacía, Señor. Y ella da el fruto que tú esperas que dé, Señor. Incomódanos, Padre. Incomódanos de tal manera que nuestro anhelo sea estar en tu presencia. Que en medio del trabajo, de las responsabilidades, sepamos que también podemos escuchar tu voz. Sepamos que debemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de organizarnos, porque ya no lo hacemos porque está de moda, sino que aún nos arreglamos como al Padre le agrada. Aún hablamos como al Padre le agrada. Y los demás ven a Cristo Jesús, porque en tu luz veremos la luz, Señor. Es en ti, soberano Rey. Es a ti a quien necesitamos en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser dependientes del altar, dependientes del secreto, estar en intimidad, Señor. Gracias, papá. Ministra nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Padre Celestial. Enséñanos a ser dependientes de ti, Señor. Tiempo en tiempo, minuto a minuto, a ser dependientes, a conocerte, mi Rey, a disfrutarte como hijos amados. A ti toda nuestra adoración, Señor, toda la gratitud, toda la exaltación es tuya, toda la gloria es tuya. Gracias, Señor. Gracias por darlo todo y por ser nuestro mejor ejemplo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Damos honor y gloria a tu nombre. Hay gratitud en nuestro corazón por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén.